formato de historia clínica nutricional. ¿Ok? Y que habíamos mencionado, y aquí voy a arrancar, simplemente estoy haciendo un recordatorio que con la clase pasada, ¿verdad? Habíamos hablado que si bien es cierto, yo debo hacer la evaluación nutricional completa, esta evaluación nutricional completa no me es tan práctica porque requiero de más tiempo, necesito de personal capacitado, necesito de material especializado para la toma de las medidas antropométricas, para el análisis antropométrico. Por lo tanto, como no es aplicable a toda la población, yo necesito de la utilización de pruebas que me sirven para analizar riesgo nutricional. Y que este riesgo nutricional, debo yo entenderlo, que va a ir enfocado hacia qué grupo. Los que tienen riesgo de qué. Riesgo de desnutrición, perfecto. Porque todo paciente que tiene una pérdida grande de su peso corporal y esa pérdida grande de cuánto por ciento yo ya comienzo a tomarlo con seriedad. No, más del 10%. El 5 al 10 tengo que ya comenzarlo a revisar. Si tengo más del 10%, es una pérdida considerable de peso, y que ustedes saben que cuando un paciente pierde de manera significativa peso, ¿ok? No solamente pierde grasa, sino que también pierde masa muscular y junto con ello lo no visible, que es también todos los componentes proteínicos del cuerpo, incluyendo inmunodeficiencia, inmunosupresión, ¿ok? Son pacientes inmunodeprimidos. Ese estado de esa pérdida mesurable de peso, ¿cómo se llama? Sí, perfecto, esa es la caquexia, ¿ok? La caquexia sí incide en la supervivencia de los pacientes, incrementa el riesgo de mortalidad, ¿ok? Por eso es que un paciente hospitalizado se debe analizar el riesgo nutricional, tomando en cuenta que el riesgo es ver cuáles son los pacientes que tienen riesgo de desnutrición, porque la desnutrición incide en la supervivencia, no tanto así la obesidad o el sobrepeso. Y para eso habíamos hablado entonces de estas 3 pruebas, aunque tenemos más. Habíamos hablado del MOS, ¿verdad? Que analizaba 3 variables. ¿Cuáles eran esas 3 variables que analizábamos? Perfecto, índice de masa corporal, ¿qué más? Pérdida de peso en los últimos 6 meses. Perfecto, la pérdida de peso, que no se olviden que este solamente me analiza en los últimos 3 a 6 meses, ¿ok? Enfermedad de ayuno. Perfecto, y una condición, enfermedad y ayuno. Y que el ayuno la vamos a evaluar si tenemos en el Cardex. ¿Qué tenemos que tener en el Cardex? ¿Pero qué tienes que decir en el Cardex? Perfecto. Sabemos que ese ayuno, ¿cómo catalogamos el ayuno? Cuando ustedes van a ver las famosas siglas NPO. ¿Ok? Significa nada por vía oral y que como lo decían sus compañeros, y eso está dentro de este instrumento de valoración, tienen que ser considerados para que puntúe más de 5 días, o 5 días o más. ¿Ok? NPO de más de 5 o más días. ¿Ok? Luego de eso habíamos hablado que teníamos el MNA, que es el Minimum Nutritional Assessment, ya lo vamos a ver cuando veamos nutrición de adultos mayores. Para adelantar tiene 2 componentes, les había dicho, un componente de cribaje, porque todas estas pruebas me sirven de cribaje o tamizaje, o screening, ¿ok? Tengo un componente de cribado o de cribaje y tamizaje, y tengo un componente de evaluación, ¿ok? ¿Idóneo en quiénes? Perfecto, para los adultos mayores. ¿Se puede utilizar el MOS en adultos mayores? Sí, sin embargo se considera mucho más útil el MNA, porque una de las dificultades que vamos a tener cuando seamos adultos mayores, por encima de los 65 años o más, mejor dicho, es que se comienzan a perder la funcionalidad. Y esa funcionalidad se evalúa mediante las actividades de la vida diaria, las famosas ABDs. ¿Ok? Y finalmente tenemos la valoración global subjetiva, que ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables que analizamos? Cambio de peso. Ok,
Ok, cambios de peso. Perfecto, cambios de peso o pérdida de peso también podríamos poner. ¿Pero qué evaluamos en estos cambios de peso o la pérdida de peso? Les dije la condición, ¿o no? En los últimos 6 meses Ah. y de ver qué pasó en las últimas 2 semanas. Perfecto. Esta es la gran diferencia entre la valoración global subjetiva en cuanto al cambio de peso o pérdida de peso en relación al MOS. ¿Ok? Que se analiza en los últimos 6 meses, pero se hace hincapié en qué ha pasado en las 2 últimas semanas. ¿Ok? Al momento de la clasificación, de clasificar, de catalogar a este paciente, no es lo mismo que el paciente que ha perdido peso, ¿ok? Pero que en las últimas semanas ha ganado, aquella que no ha ganado nada, ¿ok? ¿Qué más analizamos? ¿Qué otra variable? Cambio en la dieta. Perfecto, cambios en la dieta, ¿verdad? ¿Qué más? Presencia de síntomas gastrointestinales. Perfecto, si tenemos síntomas gastrointestinales, pero aquí sí hay una condición especial, para que sea tomado en cuenta los síntomas gastrointestinales que tenemos que tener. Más de 2 semanas de duración. Perfecto. Me parece que el otro grupo se olvidó, porque yo sí lo dije. Nadie ha prestado atención. ¿Qué cosa? Pero desde que lo digo, lo digo. ¿Cuál es la otra condición? Perfecto, la capacidad funcional. Yo por eso digo, no vale de nada dar clases en semana de examen, aunque ya habíamos al determinado examen, no sé por qué sea en examen. Ok, cuando hablamos de capacidad funcional, aquí hablamos de qué? Algo lo mencioné hace un ratito. Perfecto, cuando hablamos de capacidad funcional vamos a analizar si existen o no, o hay presencia o no de las ABDs. ¿Ok? Si el paciente puede realizar sus actividades de la vida diaria o no. Y si no hay la funcionalidad, pues se evalúa más que nada la independencia, específicamente es la marcha. ¿Okay? Si el paciente camina, no camina. ¿Okay? Y finalmente, ¿cuál es el punto? El último punto. El examen físico, una pequeña exploración en donde se va a buscar específicamente qué. ¿Qué pasa con la grasa? Pero es que no entiendo. ¿Qué voy a buscar de la masa grasa? Ok, pérdida de la masa muscular. ¿Qué pasa con la masa grasa? Pérdida de la masa grasa también. ¿Ok? Y la presencia de ascitis o edema. Perfecto. ¿Y edema? ¿Qué vamos a buscar? ¿Edema qué parte? Miembros inferiores. Perfecto. ¿Ok? A nivel de miembros inferiores. Entonces, ya todos tienen el libro porque otra vez se los volví a subir. Ya el otro grupo se los compartí. En la página 218 tienen el formato de la valoración global subjetiva. ¿Ok? Cuando yo, esto sí es nuevo lo que voy a mencionar. ¿Okay? Cuando yo me refiero al examen físico, a la pérdida de masa muscular o a la pérdida de masa grasa, ¿ok? Busco la pérdida de masa muscular en aquellos grupos musculares que también inciden en mis ABDs. ¿Ok? ¿Cuáles son esos dos grupos musculares que inciden de forma directa sobre nuestra parte nutricional? ¿Cuáles creen? Perfecto. ¿Y para qué te sirve el deltoides, Rubén? ¿Y para comer? Ok, repito, porque por ahí se me perdieron. Cuando yo evalúo en el examen físico de este formato de la evaluación global subjetiva, ¿verdad? Voy a evaluar masa muscular, ¿ok? Pérdida de masa muscular. Buscaré aquellos grupos musculares que inciden en nuestra funcionalidad, ¿ok? Nuestras ABDs. ¿Cuál actividad de la vida diaria? La que tiene una mayor incidencia con la parte nutricional. ¿Ok?
¿Cuáles son esos grupos musculares que intervienen en muchísimas de nuestras actividades, incluyendo el hábito de comer, sin contar el preparar la comida también, o el caminar, por buscar por la comida, ¿sí? Es el deltoides. El deltoides, recuerden que realmente es el músculo que me permite mover mis miembros superiores, ¿ok? Mis miembros superiores. Es el que me permite que el hombro pueda levantarse. Si yo tengo una hipotonía del deltoides, ni siquiera voy a poder peinar, lavarme los dientes. Pero el peinarme y lavarme los dientes no incide, bueno, el lavarme los dientes incide en mi alimentación, sí, ¿ok? Cuando ya se produce la pérdida de la pieza dental, ¿ok? Pero si hablamos entre peinarse, lavarse los dientes o llevar el cubierto a la boca, es que tiene una mayor relevancia en el sentido de una forma más directa todavía en alterar nuestra nutrición, ¿ok? Entonces, ¿por qué se analiza el deltoides? Porque es lo que me sirve para llevar el alimento a la boca, ¿ok? Y el otro grupo muscular es el cuádriceps, ¿ok? Cuando yo tengo una debilidad, ¿ok?, del cuádriceps, también va a incidir, ¿ok? Y esto más que para comer es por el hecho de la búsqueda del alimento, ¿sí? Y cuando nosotros analizamos pérdida de masa grasa, ¿ok?, hay 4 sitios donde yo busco. A nivel de los hombros, a nivel del hombro, perdón, tríceps, porque el tríceps también incide, ¿ok? Perdón, el tríceps se ve fácilmente la pérdida de la masa grasa. Perdón, estoy confundiendo con la parte muscular. Ok, en hombros, ¿cómo se ve la pérdida de masa grasa? No es tan fácil, ¿ok? A nivel de hombros, ¿ok? Por ahí algo en la caída del hombro, aunque la caída del hombro está más relacionada con la pérdida de masa muscular, ¿ok? Sin embargo, en el tríceps es la forma más fácil de ver la pérdida de masa grasa. ¿Por qué? Porque se ve el colgajo del pie, ¿ya? A nivel de tríceps. ¿Qué más tenemos? A nivel de los pectorales. ¿En quién es fácil ver la pérdida de grasa a nivel pectoral? En los hombres, ¿ok? En los hombres, por supuesto. A mayor edad es más fácil ver la pérdida, pero recuerden que cuando yo hablo de nutrición también lo puedo ver en otras edades, ¿ok? Al menos cuando tengo una pérdida considerable de peso, ¿ok? En las mujeres no vamos a ir a buscar el tórax, el colgajo de piel a nivel de pectoral, porque la masa, la glándula mamaria, perdón, no me va a permitir observar. Y luego, en otra parte sumamente visible, es a nivel de las manos, ¿ok? En el dorso de la mano se puede ver ahí la pérdida de masa grasa, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la clasificación? Recuerden que esta es una evaluación más de tipo cualitativa, a diferencia del MOS, que es una evaluación cuantitativa. Dime, Elisa. Doctora, ¿y a nivel de abdomen no se puede evaluar pérdida de masa grasa? Se pudiera ver, pero tienes un problema cuando tienes una desnutrición severa, que es la citis. Entonces, si tú tienes un paciente disproteinémico, puedes llegar a tener un edema de partes blandas, incluida no solamente el edema miembros inferiores, que es el otro apartado que también lo buscas, sino que puedes tener ascitis, ¿ya? Recuerden, ustedes imagino que ya vieron, uno de los primeros temas, yo di fisiopatología alguna vez también, uno de los primeros temas que se ve es edema. Ustedes saben que la fisiopatogenia del edema, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Está sufriendo fisiopato. Bueno, estudiar, toca de otra, ¿ok? En alguna época de mi vida estuve anotando por algunas cosas, pero de las dos que recuerdo que me gustaron, para que no me mentir, es semiología y fisiopatología, ¿ok? En todo caso, en fisiopatología, si por ahí se olvidaron de la fisiopatogenia del edema, recuerden que el edema se da cuando no existe la estabilidad de las dos presiones, la presión osmótica y la presión oncótica o mucoloosmótica, como le quieran decir,
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y esto mentalícense porque lo voy a ver, lo vamos a hablar en unos minutos. ¿Ok? Cuando yo tengo una desnutrición, y por supuesto, mientras más severa la desnutrición, voy a presentar una sintomatología mucho mayor o más representativa. ¿Ok? Uno de los elementos que van a carecer serán las proteínas del cuerpo. Si yo no consumo proteínas, comienza a haber una depresión de mis proteínas corporales. ¿Ok? Por lo tanto, mi presión oncótica al no consumir proteínas baja. ¿Y qué sucede con la presión hidrostática? Osmótica. Aumenta y vence esa resistencia. Y por eso se da la salida de líquido hacia este tercer espacio. ¿Ok? Del espacio extracelular a un tercer espacio que no deberíamos tener. Y realmente este paciente está deshidratado. Eso es la parte un poco más compleja, porque el paciente no está hidratado. El paciente está deshidratado. ¿Sí sabían eso? ¿O no se habían puesto a pensar, a analizar este punto? El paciente está deshidratado porque sale líquido de un espacio extracelular, que es el que nos permite nuestra hidratación, mantener hidratados nuestros tejidos, hacia un espacio donde no debe haber. ¿Ok? Es un espacio que no debe haber líquido, y al momento por eso de hidratar al paciente, no podemos hidratar al paciente si no tampoco corregimos el porqué de ese desbalance de presiones. ¿Ok? Entonces, al momento de colocar una vía, pues habrá que también tener un control de goteo, porque si no vamos a aumentar el edema. Es un poco complejo cuando yo lo analizo la desnutrición. Si yo analizo asitis por otra causa, pues tengo que corregir primero esa causa para no evitar o no continuarla. ¿Ya? Entonces, regresando al tema acá, el edema en estos pacientes, perdón, la pregunta de Elías que era, ¿puedo yo buscar pérdida de masa grasa a nivel abdominal? Te puedo decir que la puedes ver, pero dependerá mucho del tipo de desnutrición que tengas en el paciente. ¿Ok? Sobre todo cuando hablamos de una desnutrición, que lo vamos a ver, algo me parece que ya lo mencioné en el otro grupo, tengo dos tipos de desnutrición. Desnutrición tipo marasmática y desnutrición tipo washer-core. Conceptos más modernos, el marasmo se lo considera desnutrición calórico-proteica y será en estas personas un poco más fácil de observar lo que me está preguntando Elías, ¿okay? Que sería la pérdida de masa grasa a nivel abdomen. ¿Okay? Y en cambio la desnutrición tipo washer-core, hoy conocida como desnutrición proteica, ¿okay? Una es calórico-proteica y la otra es nutrición proteica, realmente una desproteinemia. Esta en cambio es la que les decía, que es más difícil observar la pérdida de masa grasa. ¿Por qué? Porque tengo una depleción de proteínas de una manera mucho más considerable que el otro tipo de nutrición, y por lo tanto son candidatos a usualmente tener asitis y edema de miembros inferiores. ¿Ya? Pero sí, en efecto, una de las formas para ver pérdida de peso en una persona es que vas a ver el colgajo de piel a nivel del abdomen. ¿Ok? Especialmente en los adultos mayores es cuando más fácil se ve. ¿Ok? En cualquier persona, de hecho, pero en los adultos mayores es más fácil observar esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a valorar? Yo les había dicho, ¿verdad?, que el MOS era una clasificación cuantitativa, porque va a la escala de 0 al 2 o mayor a 2, mayor o igual a 2. ¿Ok? Mientras que la evaluación global subjetiva, como dice su nombre, es una valoración más de índole subjetiva y es, por lo tanto, una valoración cualitativa. Se clasifican A, B, C, I. Perdón, A, B, C. Entonces, el A, ¿qué se considera el A? Se considera A. ¿Qué cosa? Ok, en el libro dice bien nutrido, ¿okay? Persona que no tiene ninguna alteración. Sin embargo, también entra en esta valoración tipo A
aquella persona que ha perdido peso. ¿Se acuerdan que yo les decía que se hacía el hincapié sobre qué ha pasado en las 2 últimas semanas? Entonces, supongamos que esta persona ha perdido peso. Puede ser un 7%, hasta un 10%, pero ha ganado en las últimas semanas algo de libras. Perdí 20 libras, pero he ganado en las últimas semanas 5. He ganado, perdón, en las últimas 2 semanas 3 libras. Eso ya lo considera el paciente para poderlo clasificar como categoría A. ¿Ok? En cambio, ya el B y C ya se considera una desnutrición moderada o una desnutrición grave, en donde, pues, por supuesto, hay pérdida de peso, pero no ha ganado en las últimas semanas, ¿ok? Siempre y cuando esta pérdida de peso no sea más del 10%, ¿ok? Si ya tenemos una pérdida de más del 10%, pues ya entraría en clasificación C, ¿ok? Y si tengo alguna otra sintomatología, ¿okay? Que una vez más no represente una pérdida mesurable en el paciente. Por ejemplo, puede que tenga una pérdida ligera de masa muscular, una pérdida leve de masa grasa, entraría así mismo categoría B. Pero si tengo un paciente que tengo todo malo, tengo más de 2 semanas con síntomas gastrointestinales, tengo más del 10% de pérdida corporal, tengo alterada mi funcionalidad, ¿ok? Tengo alterada mi funcionalidad, tengo una pérdida de masa muscular considerable, una pérdida de masa grasa, presencia de acítico, edema, pues por supuesto vamos a clasificar como categoría C, paciente con una desnutrición grave, ¿ok? En lo personal, no me gusta mucho esta clasificación, pero como dice el nombre, es muy subjetiva, ¿ok? Y no es tan rápida de realizar, a diferencia del MOST. Por eso es que el MOST es una de los instrumentos que más se suele realizar para evaluar el riesgo de desnutrición en pacientes, ¿ok? Y igual que lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos el análisis del MOST, decíamos que el 0 es el que tiene un riesgo bajo, 1 el riesgo medio, 2 o más de 2 puntos un riesgo alto, ¿verdad? Todos los pacientes que tengan un riesgo alto en el MOST o que tengan una categoría C en la valoración global subjetiva, ¿qué deberíamos hacer? Ya detecté si tengo riesgo, ¿qué tengo que hacer? Perfecto, para la valoración nutricional completa del ABCD. Ya hice mi tamizaje, pues ya sé quiénes son los que tienen riesgo de quiénes están desnutridos. ¿Okay? El D, en la valoración global subjetiva, se considera como o riesgo de desnutrición o un riesgo o una desnutrición moderada, que sería similar a la categoría 1 del MOST. ¿Ok? En esto es lo que yo les decía a ustedes, que ahí tendrán que evaluar. Si los pueden hacer la valoración completa, les hacen la valoración completa. Si no, vuelven a evaluar en un tiempo más corto. Por ejemplo, vuelven a aplicar el cuestionario en 5 días, ¿ok? En una semana. Y la categoría A de la valoración global subjetiva o el 0 en el MOST, no es necesario realizar la valoración. Dime, Gustavo. No te entendí. Eso no hablo de la D, me perdí lo que dijo de nutrición. No te entendí. No se preocupe, ¿verdad? Dijo B, pero parece que dijo D. Ah, ok. No, dije B. Estoy haciendo es el análisis entre el 0 y el A, que serían análogos, ¿ok? 0 puntos riesgo bajo, en el A bien nutrido, ¿ok? Por lo tanto, el 0 y el A son análogos, no se debería hacer, ¿ok? O pueden plantearse una nueva valoración en una semana, en más de 10 días, por ejemplo, dependiendo de la circunstancia. El 1 es análogo de la categoría B, de peso, no de bebé, ¿ok? Y donde les decía que en el 1 era, en el MOST 1 se consideraba riesgo medio, ¿ok? En el B de la valoración global subjetiva se refiere más que nada a
sospecha o riesgo o una desnutrición moderada. ¿Ya? Entonces aquí lo que les decía, o no lo hacemos, no hacemos la evaluación completa o la hacemos la evaluación completa o la planteamos en realizarla unos 5 días o una semana. Y la C en el análogo de aquella persona que tiene 2 o más puntos en el MOS, en donde ya sabemos que hay una desnutrición bastante considerable, aquí en un riesgo alto, acá lo llaman como desnutrición severa, ¿ok? En esto sí hay que hacer la valoración completa, el ABC. Aquí sí te dije D, ¿ok? Preguntas. No se olviden, seguimos en el capítulo 6, ¿ok? De el libro ABC de Gialdi. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de las 2 pruebas que me sirven de las 3 pruebas, el MNA, vamos a hablar mucho más en la siguiente unidad. Y con esto entonces abro el tema de la desnutrición. A ver, la desnutrición, si yo analizo la desnutrición como tal, tengo 2 tipos de desnutrición de acuerdo a la cronicidad, de acuerdo al tiempo de evolución. ¿Ok? Pero no confundir con la palabra cronicidad, aunque cronicidad viene de ¿qué? De cronos. Y cronos viene de tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo hablo de la evolución de la desnutrición, ¿cuántos tipos de desnutrición tengo? 2. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? Perfecto. Desnutrición aguda y desnutrición crónica. ¿Ok? Porque, si bien es cierto, la mayoría de los tipos de desnutrición que yo tengo, o mejor dicho, de otra forma, dicho de otra manera, cuando yo analizo los porcentajes de desnutrición de un país, ¿qué tipo de nutrición estoy analizando? ¿La aguda o la crónica? La crónica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la desnutrición aguda me lo puede producir cualquier circunstancia que de manera abrupta aparece. ¿Cómo qué? El estrés. Ok, si hablamos más del estrés, ok, puede ser. ¿Ok? Sin embargo, ojo con el estrés. Si este estrés detona una depresión, ya no va a ser agudo, va a cronificar. Por eso es que cuidado con el tema del estrés. Algo que suele pasar mucho. Perfecto. ¿Y qué te producen los virus? ¿Una? Ok, un trastorno gastrointestinal que se llama una gastroenteritis. Ok, la gastroenteritis es la forma más sencilla y rápida de hablar de una desnutrición aguda. ¿Ok? Que claro, en el caso de los adultos, esta desnutrición aguda no suele verse tan significativa. ¿Ok? Más se ve una deshidratación más que una desnutrición en los adultos. ¿En quiénes son más susceptibles y se ve rápidamente esta desnutrición aguda? En los niños. ¿Ok? Por eso es que un niño con gastroenteritis puede perder en menos de una semana un porcentaje hasta cerca del 10%. ¿Ok? Ejemplo, un rotavirus. Por eso que el rotavirus, y ya ustedes también entraron en ese esquema, si la memoria no me falla, ya no son niños que padecieron de este tipo de gastroenteritis que puede incluso llevar a la muerte del niño por deshidratación severa. Ya hoy por hoy en el esquema de todo niño que nace se ponen 4 dosis de rotavirus, por ejemplo, lo que no tuve yo. En mi época no había rotavirus como vacuna, no se inmunizaba a la población. No, esta que te olvida. No. Ah, estaba viendo el teléfono. ¿De qué estabas hablando? Ok.
del rotavirus. Ok, según yo, ustedes ya son la población que les pusieron la pentavalente. ¿Pero cuántos tienen? 27. ¿De qué año era? Antes del 2000. Antes del 2000, ¿verdad? Probablemente no entraste. Creo que entró en el 2000. Creo. Ahora, ojo, si ahorita les dan un rotavirus, ustedes tendrán 2 días a lo mucho, sino un día de cuadro de arreglo y se acabó. O sea, yo nunca lo tuve. ¿Ya? En todo caso, pues el rotavirus, sepan ustedes que el rotavirus es uno de los virus que tiene una mayor capacidad de deshidratación en los niños y afecta principalmente a niños menores de 5 años. ¿Ya? Yo conocí a alguien, una niñita que sí se infectó con el rotavirus, ¿ok? Y la chiquita llegó con una deshidratación severa, ¿ok? La mamá era muy joven también y no comprendía muchas cosas. El tema es que ya hoy por hoy se ha logrado reducir. Ojo, la inmunización no quiere decir que no me va a dar. Me da, es lo que pasa con el COVID y con cualquier vacuna. Me da, pero la sintomatología ya es mucho menor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya tiene la forma de cómo contrarrestar esa carga viral. ¿Ya? Pero regresando al tema de la desnutrición, ¿ok? Recuerden que yo tengo la desnutrición aguda y la desnutrición crónica. Y toda causa que me ocasione pérdida de peso, ¿ok? Si es una pérdida de peso rápida, pues será una desnutrición aguda y estas están muy ligadas con alguna afectación gastrointestinal. ¿Ya? Ahora, y el peso es nuestra forma de nuestro indicador de valorar. ¿Ok? Si ahora yo hablo en niños ya entra otra variable a analizar. ¿Cuál es mi otra variable? ¿Qué hacemos cuando somos niños? ¿Qué pasa cuando somos niños? ¿Nacimos así? ¿Y cómo se llama el crecimiento? Talla y peso. ¿Cómo? Talla y peso. Ya tengo peso, entonces falta la Talla. la talla. ¿Ok? Entonces, la otra, medida antropométrica. Ya estamos comenzando a hablar entonces de medidas antropométricas. Siempre hemos hablado, pero no le poníamos el nombre. Esta es una medida antropométrica también. ¿Ok? Que es la talla. Entonces, la talla va a ser gran diferencia cuando hablo en niños, porque obviamente en un adulto ya se cerraron las epífisis y se acabó la talla. ¿Ok? O sea que te quedaste bajo o eres alto. ¿Ok? Terminamos nuestra talla. Por lo tanto, en el adulto solamente vamos a evaluar el peso, que ya lo vamos a hablar en la próxima clase cuando hablemos de antropometría. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la desnutrición crónica? A diferencia de la aguda, que suele estar muy asociada con trastornos gastrointestinales, ¿ok? O a veces con inapetencia. Hay que buscar a veces la causa de esa inapetencia, puede ser el estrés, puede ser también por alguna causa viral o algún trastorno que estemos pasando en el momento. ¿Sí? Sí, esta desnutrición aguda. ¿Okay? Pongamos el ejemplo que puse hace un ratito Augusta, hablaba de del estrés. ¿Ok? Si este estrés ya no se queda solo como estrés laboral, ya me induce en una depresión y yo dejo de comer, ¿ok? Ya el peso ya no va a bajar, ya no voy a reducirlo en corto tiempo, sino que voy a seguirlo perdiendo peso por mucho tiempo. Esa pérdida de peso prolongada, ¿ok? Que en semiología, ¿cómo les dan la clasificación? ¿Cómo clasifican ustedes algo agudo y algo crónico? ¿Pero cuánto? ¿Les han dado el tiempo? Usualmente se considera agudo 15 días. ¿Ok? Crónico más de 30. Y a veces hablan de un subagudo, que es entre el uno y el otro. ¿Ok? A veces utilizan, a veces se sabe que hay otros que clasifican menos de 30 días agudos, más de 30 días crónicos. Lo pregunto porque a veces pueden haber diferentes criterios.
pero de manera general más de 30 días ya se considera algo crónico. ¿Ok? ¿Sí lo habían visto así o no? ¿Sí? Ok. Dime, Augusto, dime. Solo sí que decía Que recién depende de la patología, patología, pero sí, porque sí. tienes que se toman en cuenta a partir de hasta 3 meses. Claro, pero sí. Se sigue el tiempo. Claro, a veces depende de la patología, pero muchas veces de manera general se considera crónico por encima de 30 días. ¿Ok? De manera general. Entonces, lo mismo sucede con la desnutrición. ¿Ok? Si yo tengo ese paciente que ha perdido peso, lo que pasa es que muchas veces el peso no es tan fácil de analizarlo en 30 días. O la persona no se da cuenta, no lo refleja hasta que la ropa comienza a caer. Por eso es que se suele tomar como tiempo de análisis 3 meses o 6 meses. ¿Ok? Pero estamos viendo justamente esto. Cronicidad, entiendo. ¿Qué pasa con la desnutrición crónica? ¿Ok? En niños, repito, porque es la parte más tangible de poderlo analizar en un adulto, no solamente se analiza el peso. Hablamos entonces que una desnutrición crónica, ¿ok? No solamente hay pérdida de peso, sino también talla. ¿Ok? Esta es la forma más fácil de ver el tipo de desnutrición que estoy hablando. Pero por supuesto, si alguien se pregunta, si un niño que no come, ¿vamos a tener afectación inmediata de la talla? No. Por eso es que primero pasará como un estadio agudo, sin que necesariamente tenga una gastroenteritis, me estoy refiriendo. Pero sabemos que si este niño sigue teniendo esa restricción, va a llegar entonces a afectarse su talla y entraría como crónica, una desnutrición crónica. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora sí, ¿se acuerdan que hablábamos del marasmo y el Kwashiorkor? ¿Qué tipo de nutrición serán estas? ¿Formarán parte de la nutrición aguda o crónica? Crónica. ¿Ok? La desnutrición crónica ya es una desnutrición severa. Por eso es que aquí entran estos dos estadios, el marasmo y el Kwashiorkor, que si bien es cierto, también pudieran clasificarse en los adultos como una desnutrición marasmática o una desnutrición Kwashiorkor. En niños es más común la utilización de este tipo de clasificación de la desnutrición crónica. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de la desnutrición crónica y sé que va a afectarse mis dos variables, el peso y la talla, que son mis dos variables que yo analizo en todos los niños desde que nacen, ¿ok? Yo puedo tener dos situaciones que es básicamente lo mismo que he hablado hoy, pero le vamos a poner un nombre a cada una de ellas. Uno se llama desmedro y el otro emaciación. Eso es lo que yo voy a evaluar en los niños, la emaciación y el desmedro. ¿Ok? Emaciación y desmedro. Entonces, ¿qué es la emaciación? La emaciación es lo mismo que les explicaba hace un momento, solo que se los puse primero de manera más fácil. Son aquellos niños
que tienen pérdida de peso, pero que no se ve afectada su estatura. Eso se conoce como emaciación. Mientras que el desmedro son aquellos niños que pierden peso y que ya se ve afectada su estatura, la estatura para la edad. ¿Ok? La emaciación puede estar presente, pregunto, en la desnutrición aguda y en la desnutrición crónica. ¿Qué creen ustedes? En la aguda. ¿Y en la crónica? También. ¿Por qué? Porque recién está iniciando. En etapas iniciales. Exacto. ¿Ok? A tenerlo en cuenta que me lo puede dar una gastroenteritis, que es una desnutrición aguda, pero si el niño no ha tenido ni diarreas, ni vómitos, ni inapetencia, ¿ok? No hay presencia de parásitos. Recuerden que la parasitosis también puede incidir, ¿ok? En la parte nutricional, sobre todo las amebas que pueden incidir en anemias ferropénicas. ¿Se acuerdan de eso? De la enfermedad biofilítica. ¿Ok? La enfermedad biofilítica es una de las causas que incide mucho en la anemia ferropénica, especialmente en niños porque se alimenta de hierro. ¿Sí se acuerdan de eso? Pues estamos en un país en donde las amebas están por todos lados. Lo mismo puede pasar con ciertos niños. ¿Ya? Para eso serían las clases de parasitología o como se ahora le llaman ustedes, pero cada vez le llaman de diferentes formas. ¿Ok? Tener en cuenta entonces que la emaciación se puede presentar en cualquiera de los dos tipos de nutrición, o agudas o crónicas. Si son crónicas, de corto tiempo. ¿Ok? Dentro de la cronicidad puedo tener algunas que tengan 3 meses y otras que tengan 1 año. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, el desmedro, ya estoy hablando de una nutrición ya severa. Aquí hay nutrición y ya tengo mucho más tiempo instaurado. Y entonces aquí ya vamos a ver que el niño no solamente que va bajando de peso, sino que no va a bajar de talla, solo que no sigue aumentando en su estatura. ¿Ok? Lo que sería una detención de su crecimiento. ¿Ya? ¿Y cómo evaluamos en los niños? Si bien es cierto, lo vamos a ver en las próximas clases, si quiero desde ahorita indagar en ustedes. ¿Cómo yo evalúo en niños el peso y la talla? ¿Quién se acuerda? Supone que lo deben haber visto en bioestadística. Perfecto, en la curva de crecimiento. ¿Y qué analizan en la curva de crecimiento? Perfecto, percentiles. Otra forma de llamar percentiles. Perdón, antes de continuar. ¿Qué son los percentiles? ¿Qué son los percentiles? ¿De qué color es el caballo blanco Simón Bolívar? Perfecto, porcentajes. Percentiles es porque ustedes van a dividir en porcentajes. Puedes dividirlos en 25, de 25 en 25, puedes dividirlo de 10 en 10, y dependiendo del percentil que caiga, tú lo dirás. ¿Ya? Importante tener en cuenta que si yo voy a utilizar como medida percentiles, pues es para saber qué porcentaje, de la población ese niño forma parte de. ¿Sí? Forma parte de esa población mundial. ¿Ok? Y para yo analizar en percentiles, que todos me lo han dicho, ¿qué necesito analizar? Una curvita. ¿Quién se acuerda del nombre de esa curvita? ¿Cómo se llama esa curvita? Excel, dice tú. ¿Cómo se llama esa curva? Perdón, allá alguien lo dijo. Perfecto, campana de Gauss. Esa es la famosa campana de Gauss, para que ustedes se den cuenta que yo las escucho toditas acá. Es porque mi esposa no me quiere, pero si no escucha todo de lo que yo digo. Pues te digo. Ok, esa es la famosa
famosa campana de Gauss. Quiero que todos me busquen una imagen de la campana de Gauss. No hay ningún problema. Ok. Además de percentiles, yo también puedo hablar de qué forma. Cuartiles también, otra forma de percentiles. Sigas Deciles. hablando en porcentaje. Ok, solamente que otro porcentaje. ¿En qué otra forma? Decir. Sigue siendo lo mismo. Otra forma. ¿Perdón? Dilo, a ver si es lo que iba a escribir. ¿Qué son estas? Desviar. Ajá, desviación Estándar. estándar. La otra forma de yo poder hablar dentro de estas famosas medidas de dispersión, porque siguen siendo medidas de dispersión, ¿ok? Es hablar en desviaciones estándar, ¿ok? Algunos habrán encontrado una curvita que dice, perdón, antes de que me adelante, porque si no, no van a saber qué estoy hablando. Y así es la forma de yo explotar de sus cerebros. Si yo hablo de una medida de tendencias de dispersión, tengo que hablar de la medida de tendencia central. Si yo hablo justamente de la mitad de la campana de Gauss, que si analizo en percentiles, ¿verdad? ¿Con qué número comienzo si hablo en percentiles? ¿Qué número será de este lado? 55. ¿Por qué? 10. ¿Por qué 10? Perfecto, estoy comenzando la escala. Si hablo en percentiles, ¿cuánto será el máximo? 100. Perfecto, no sé por qué me dudan. Otra forma es la forma de cómo lo divido, que puede ser de 10, puede ser en 25, 25, etc. ¿Ya? Y la otra les decía que era en desviaciones estándar. Para entrar a desviación estándar, si yo digo que tengo una medida de tendencia central, ¿ok? ¿Cuál es la medida que me permite ver el centro de todo? Media o mediana también, ¿verdad? O también, ¿qué cosa? Ok, tiene razón, media o también llamado. Perfecto. Entonces, otra de mis medidas de tendencia central que me permite ver la mitad es el promedio. ¿Ok? ¿Y cuánto será el promedio? Yo analizo entonces, si quiero analizar los porcentajes, 50%. Esa es mi media. El promedio. ¿Ok? Por eso que yo digo, estoy en el promedio de una población. Sé que estoy en la parte central. Ahora, en desviaciones estándar, es otra forma, y aquí sí parto diferente. ¿Ok? La desviación estándar parte del promedio, parte de la media. ¿Ok? Y tengo dos vertientes, hacia lo positivo y hacia lo negativo. Y yo digo que tengo más 1, más 2 y más 3 desviaciones estándar. Tengo menos 1, menos 2 y menos 3 desviaciones estándar. ¿Ok? ¿Sí habían visto esto, chicos, o no? Porque nadie me responde si se habían visto. ¿Ah? Estamos bonitos así.
¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes vayan a hacer un estudio, si van a pasar por mi tribunal, lo voy a atormentar. Y si van a hacer conmigo la tesis, lo voy a atormentar también para que hagan estadística inferencial. Y no me digan, ay, qué fastidiosa, porque lo primero que van a tener que ustedes aprender, sea en el momento que estén pasando, ya sea que cuando estén haciendo su residencia y tengan que hacer artículos de publicación, o les tiren un artículo y que digan cuál es el análisis del mismo. Porque ya ahorita no sirve de nada. Yo aprendí estadística de papel. Esa estadística que yo sacaba, todo lo que ustedes ven ahorita, en un papel. ¿Y de qué me sirvió? De nada. Porque existen programas estadísticos que solamente meten la información y lo tienen todo. Y entonces después uno se queda, como dice el loco que ama. ¿Y ahora? ¿Okay? La estadística es algo más que solamente, como alguien decía, meter en Excel. La estadística de Excel no te sirve nada más que para sacar estadísticas descriptivas, que es bonito, tanto por ciento de la población tiene tal cosa. ¿Y de qué sirve? Si ni siquiera sé si que esas variables que analicé tienen realmente una incidencia verdadera. Para eso sirve la estadística inferencial. Aquí entra chi cuadrado, tablas cruzadas, cualquier otro test que puedan utilizar. Esas son las dos más utilizadas. Las tablas cruzadas, el chi cuadrado, pero también están el análisis de varianza, ¿okay? El test de ANOVA, que es un poco más compleja, o de Kruskal-Wallis, dependiendo de lo que se quiera analizar. Y me olvidé también que cuando nosotros analizamos estas pruebas, lo que analizamos es la P. Odds ratio también se suele utilizar, aunque a veces puede ser un poco más compleja su interpretación y eso lo va ganando un poco más con la experiencia. Pero por favor, a tener en cuenta que cuando analizan un artículo, entender qué significa la P. ¿Qué significa la P? ¿Alguien sabe? Peso. No, te estoy hablando de estadística inferencial. ¿Qué cosa sabías y te olvidaste? ¿Qué significa la P? Perfecto, la probabilidad. La probabilidad de que esa enfermedad que ustedes están relacionando o ese factor que están relacionando se incide en la aparición de X enfermedad. ¿Ya? Entonces, por eso es importante no solamente sacar un porcentaje X de población, hay que hacer también los análisis inferenciales con los otros tests. ¿Ok? Y para eso sirven los programas estadísticos. Simplemente meter la información y analizarla. ¿Ya? Regresando un poco de esto, porque ustedes lo van a ver sí o sí en pediatría. Hoy voy a dar una introducción. ¿Ok? Si se dan cuenta, no sé si encontraron esta tabla, o si nadie buscó ninguna campana de Gauss. Perfecto, que por acá están viendo otra cosa. No es en el libro no lo van a ver. Buscan en internet. ¿Okay? Una campana de Gauss. Si se dan cuenta, esto es lo que he tratado más o menos de reflejar. ¿Sí? Entonces, veo que algunos tienen esa campanita. Si yo digo, si hace un rato estábamos hablando de las curvas o los patrones de crecimiento, por favor, no quiero que se me olviden de esta clase porque me va a salir luego más adelante para ver en la antropometría las curvas. Cuando nosotros analizamos en los niños las curvas de crecimiento, las curvas de crecimiento no es nada más ni nada menos que lo mismo que la campana, solo que vista en otra forma. ¿Ya? Vista de esta manera. Y aquí pueden tener las desviaciones o pueden tener los percentiles dependiendo de lo que uno esté analizando. ¿Ya? Vamos a coger el análisis solamente de campana. La próxima clase vamos a hablar de las curvas. ¿Sí? Si yo digo que un niño está en el percentil 50, ¿qué quiere decir? Vean mi curva. En la normalidad. Que ese niño forma parte del promedio de una población. ¿Ok? Ahora, si yo digo que un niño está en el
percentil 75, ¿escucharon? Si yo digo que un niño está en el percentil 75, ¿qué porcentaje de la población forma parte de ese niño? Entonces, Rubén, ¿qué parte de la población forma parte de ese niño? 25%. ¿Por qué es el 25%? Porque yo sé que mi máximo es el 100%. Entonces hago una diferencia. 100 menos 75, 25%. Eso quiere decir que si a un niño les dice, está en el percentil 75, por ejemplo, de la talla o del peso, quiere decir que ese niño forma parte del 25% de la población. ¿Ok? Y si yo digo que ese niño tiene un perímetro cefálico, el perímetro cefálico del niño está en el percentil 25, ¿qué porcentaje de la población ese niño forma parte? 75. ¿Por qué 75? Aquí ya no se resta nada. Simplemente digo que forma parte del 25%. ¿Estamos o no estamos? Por supuesto. Lo que pasa es que ustedes repiten más lo que yo digo. Si yo les digo a ustedes que un niño cae en el percentil 75, no es que ese niño forma parte del 75% de la población. Porque la mayoría de la población, ¿en dónde está? En el 50. Perfecto, en el promedio, el percentil 50. Estamos ahí todos, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, si no encajo en la mayoría, encajaré en las minorías. Minorías altas o minorías bajas. ¿Sí o no? Por eso es que en desviación estándar tengo positivos y negativos. ¿Ok? Entonces, si yo hablo que un niño está en el percentil 75, quiere decir que ese niño forma parte del 25% de la población. Si hablo de la estatura de la población, alta. Si yo digo que el niño está en el percentil 15, Bajo. ¿por qué bajo? Me repito, si digo que un niño está en el percentil 15 de su estatura, ¿qué porcentaje de la población forma parte? 15. ¿Por qué 15? ¿No es? Si está en el percentil 95, ¿en cuánto por ciento forma parte ese niño? 5%. ¿Sí o no? Repito, mi porcentaje máximo es 100. Si un niño forma parte del percentil 95, ¿qué parte de la población forma parte de ese niño? El 5%. Y si es el 15, no digo que el 15. Pero yo no te dije, es que tienen que analizarlo en la escala del 0 al 100. Explico. Si yo te digo que el niño está en el percentil 95, ¿cuánto es la diferencia? 5. Forma parte del 5%. Si yo sé que es 0 y no puedo tener menos de 0, ¿ya? Y yo digo que ese niño forma parte del percentil 15, ¿en qué porcentaje de la formación de la población forma parte? 15%. Es que tú no dijiste eso, tú dijiste 95. No, dije 15. Ok. Pero yo decía percentil 95, tú me decías 15. Digo percentil 15. ¿Ves? Me preguntó. Dijo. Es que probablemente es 15. Pero después dije percentil 95. Pero yo respondí cuando usted dijo percentil 15. Ah, bueno, ya. Ahora, ¿quedó claro esto? Si yo tengo un niño que tiene perímetro cefálico de percentil 25, ¿qué porcentaje de la población forma parte de ese percentil? 25%. Es que el 5% de la población tienen cabezas pequeñas. ¿Sí? Si digo que un niño está en el percentil 80 del perímetro cefálico, 20% de la población. el 20% de la población tiene cabezas grandes y hay que ver si este aumento del perímetro cefálico es genético, porque el papá también es cabeza grande, o la mamá es cabeza grande, o no hay un problema hidrocefálico. ¿Ok? Eso lo vamos a ir analizando. ¿Ok? Entonces, mi campana de Gauss, regreso con mi campana de Gauss, me sirve para ver entonces cómo está la evolución de ese niño. Yo lo acabo de mencionar ahorita en percentiles. ¿Ok? Vamos a ver que en las curvas yo puedo tener percentil 5, 15, 25, 50, 75.
A veces en el peso me meten 80, a veces se van simplemente al percentil 95, y la máxima que ustedes saben que es el 100. ¿Ok? Pero también puedo tener desviaciones. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, los que están llegando tarde, busquen campana de Gauss. ¿Ok? Si se dan cuenta, en esta campana, ¿verdad? Aquí lo vemos un poquito mejor en colores, están desviaciones. ¿Qué desviaciones están dentro de la campana? Veanlo en su gráfico. ¿Qué desviaciones se encuentran dentro de la campana antes del aplanamiento? Lo pueden ver también en mi gráfica, porque lo he tratado de dibujar muy parecido. ¿Qué desviaciones, repito, están dentro de la gráfica antes del aplanamiento? Dime. Más 1 y menos 1, ¿te parece? ¿Quién puede ver un poco mejor en la gráfica? Antes del aplanamiento. Perfecto. Incluso hasta yo se los he dibujado antes del aplanamiento. ¿Ok? Las desviaciones, no tengo. ¿Cómo la buscó? ¿Qué me sale la misma? Campana de Gauss. No sé. Le dije antes del aplanamiento. Pone campana de Gauss, imágenes. Esa de ahí. Esa porque tiene más facilito los colores. Esa es la que tengo aquí ahorita en la imagen. Pero hay varias. ¿Ya? Y es lo mismo que les he graficado aquí. Lo he intentado. Mejor que salió de este lado que el lado de abajo. ¿Ya? Esa aquí tiene que venir un poco. ¿Ok? Si se dan cuenta, la campana de Gauss contempla todos los componentes que están dentro de la misma antes del aplanamiento de la misma. Estos son los aplanamientos. ¿Y qué significa entonces el estar dentro de la curva? Que todos los valores de los niños, porque lo voy a analizar en percentiles, la campana de Gauss, si yo la analizo en peso y talla, es para ver si el riesgo de desnutrición, o verlo al otro lado también, del sobrepeso. Por eso que tengo el más 2 y el menos 2. ¿Sí? Los niños que caen entre más menos 2 desviaciones estándar, que analizándolos en percentiles, es aproximadamente entre el percentil 95 y el 5, más o menos, ¿ok? Son considerados normales. ¿Ok? Todos los niños que caigan entre menos 2 desviaciones estándar, que dentro de la curva, ¿sí? Dentro de la curva, son considerados niños normales. ¿Ok? Cuando ya decimos que un niño está con más 3 desviaciones estándar o menos 3 desviaciones estándar, ya estoy hablando que los niños están en los aplanamientos de la curva. Yo ya entonces estoy diciendo que este niño tiene algún trastorno. Si hablo de peso y hablo del menos 3, estaré hablando de desnutrición. Y si hablo de más 3, obesidad. ¿Ok? Obesidad. ¿Ya? Igual cuando hablamos de alguna otra variable como talla, igual. ¿Ok? Aunque cuidado con la talla. Cuidado, la talla es algo que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si yo tengo una mamá que mide unos 50 y un papá que mide unos 60, no voy a pretender medir unos 80. Entonces, cuidado con decirle, es que su niño no está creciendo. Porque lo primero que hace el padre es, ¿por qué? Que no está comiendo. Y le voy, comienza el tormento de la madre. Vean primero a los padres. Yo no voy a pretender tener un Shaquille O'Neal de hijos si yo soy una cuava. ¿Ok? Entonces, a tener muy en cuenta con la estatura. Hay que analizarla de los padres y lo vamos a ver una fórmula para ver la proyección de la estatura. Esto que estoy hablando ahorita es lo que hace un momento hablaba con estos dos estadios de emaciación y desmedro.
en donde a través del análisis de las curvas de crecimiento, ¿y qué analizo en las curvas de crecimiento? Lo que yo tengo en la campana de Gauss. ¿Ok? Y que todo niño que esté dentro de la campana de Gauss, que sería entre más menos 2 desviaciones estándar, es un niño que está normal. ¿Dónde sería el problema? En aquel niño que, por ejemplo, comienza su peso en percentil 50 y de repente en el siguiente encuentro vemos que el niño va en descenso. ¿Ok? Eso es lo útil de las curvas de crecimiento, que yo puedo ver de manera gráfica, de una manera mucho más fácil. Repito, ahorita no voy a entrar a esto, lo quiero ver en las próximas clases, pero no quería irme sin dejar esta pauta. ¿Ok? En donde cuando ustedes vayan a ver pediatría, los van otra vez a analizar esto. Y cuando ustedes vayan a la rural, donde ya van a estar solitos en el pueblo sub y baja, porque existe la comuna sub y baja, ¿okay? No te inventada, existe. En Vía la Costa está Vía la Playa, dice ahí hay una comuna sub y baja. ¿Ok? Pues serán el doctorcito del pueblo, pues serán ustedes los responsables de ver la evaluación del niño. ¿Ok? Para ver si el niño está en alguna de esas dos etapas o está normal. Para terminar este tema, cuidado con aquel niño que no cae en el promedio. Y a mí me pasó. ¿Sí? Y para mí era una lucha entre ser mamá y ser doctora. Porque yo sabía que mi hijo estaba bien, aunque la otra me insistía que estaba mal. ¿Ya? Me pasó con el perímetro cefálico. ¿Sí? El promedio es simplemente un dato, que estoy dentro de la población. Pero ¿se acuerdan que les dije más o menos 2 desviaciones estándares considerado un niño normal? ¿Y el promedio está o no está dentro de esas más o menos 2 desviaciones estándares? Sí. Así que mucho cuidado con es que su hijo no está en el percentil 50. Porque muchas veces se piensa que el percentil 50, que es el promedio, ¿sí o no? Es el que está bien. Y el que está por encima del percentil o por debajo del percentil 50 tiene un problema. ¿Ya? A mí me pasó. Yo me enteré por mi hija, casi a mis 37 años, que yo tenía el percentil 25 del perímetro cefálico, porque mi hija forma parte también de ese percentil. ¿Ok? Era una lucha con la pediatra. Es que la cabeza está pequeña, la cabeza está pequeña, la cabeza está pequeña. Lo vamos a ir viendo en la próxima clase. El perímetro cefálico me sirve para analizar el crecimiento del cerebro. ¿Ok? El niño crece, su cerebro crece, y junto con él comienza el niño también a tener más habilidades y destrezas. Cuando uno nace, no hace nada más que llorar. Literal, ni siquiera puede levantar la cabeza. ¿Ok? Solo lloras y nada más. Pero al tercer mes ya tienes que levantar la cabeza. Ya comenzaste a tener una habilidad. Ganaste una habilidad. Habilidad importantísima, por cierto, porque si no todos andaríamos con la cabeza agachada, porque el cráneo pesa. ¿Sí? Entonces el niño gana una habilidad. Otra habilidad que el niño va ganando, comienza a virarse. ¿Ok? Otra habilidad, se sienta. Otra habilidad, gatea. ¿Ok? Eso como hablando de la motricidad. Pero también comenzamos a ver entonces que el niño comienza a balbucear. Comienza a balbucear y son los sonidos que hace, perdón, el balbuceo, luego viene la imitación de sonidos, luego comienza a decir palabras monosílabas, etcétera, etcétera. Todo eso no viene solo, viene junto con ¿qué? Por lo tanto, le repito en base a mi experiencia, lo que yo palpé junto con otro profesional, que no era mala, pero eran cosas que yo ya no estaba tan de acuerdo por ella y por eso me cambiaron. ¿Ok? Que el perímetro cefálico no importa, recuerden el percentil que caiga. ¿Ok? Siempre y cuando que vea que el niño tiene o está alcanzando esto que se llaman los hitos del desarrollo. Por supuesto, si veo un niño que no está incrementando el percentil o hay un retraso en el percentil, pero lo asocio también con retraso en el hito del crecimiento, sí tengo que plantearme que puede haber algo. ¿Ok? Y entonces ahí podríamos tener algo que se llama craniosynestosis,
¿Alguien sabe lo que es granulocitosis? Sí. Heridas muy tempranas, la estructura. El cierre prematuro de la fontanela anterior. ¿Ok? La fontanela anterior. ¿Ya? O en su defecto, que es un niño con un percentil por encima de 50. Entonces vemos que un niño que tiene, por ejemplo, un percentil 70 del perímetro cefálico, pues que lo que tenemos que descartar en todo caso es que el niño tenga una hidrocefalia. Pero ¿quién tenemos que primero descartar? En los padres también. Porque recuerden, el tamaño de nuestra cabeza también lo heredamos. ¿Ok? En mi caso, yo siempre creía que tenía problemas en la cabeza, en el sentido de que tengo problemas con los lentes, además de que por ejemplo de cucú, ¿ok? Tengo problemas para usar lentes, tengo problemas para usar gafas, tengo problemas para usar gorras. No sé si a alguno de ustedes les pasa, ¿ok? Entonces ahí me di cuenta, o sea, nunca me habían hecho la toma de la medida cefálica, pero sabía que tenía problemas. Y me lo decían los oftalmólogos. Mi tamaño, el tamaño de la cara que tenía era como que era pequeña, pero mi papá también era así. Entonces, bueno, la conclusión de este apartado es que no se olviden que la campana de Gauss les sirve para saber o entender que los niños, dependiendo del percentil que caigan, siempre y cuando estén dentro de la campana de Gauss, los percentiles o las desviaciones están, ¿ya? Siempre y cuando estén dentro de la curva de la campana de Gauss, son niños considerados normales en las medidas. Por supuesto, lo hablaremos en las próximas clases, que aquel niño que está próximo al aplanamiento, esos serán nuestros niños de riesgo, porque tenemos que evitar, ver qué está pasando. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok. Vamos entonces ahora sí a hablar de la desnutrición y dos tipos de desnutrición. ¿Ok? Habíamos hablado que la desnutrición tiene dos tipos, ¿verdad? Y que estos dos tipos son desnutrición crónica, ¿ya? Desnutrición crónica. Por lo tanto, son niños que ya van a tener desmedro. Ya se va a ver su afectación de tanto el peso como la talla. ¿Ok? En la página 221 del libro tenemos una imagen. Yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Ok? El marasmo actualmente se lo considera más como desnutrición calórico-proteica. ¿Ok? Y esta desnutrición calórico-proteica va a la, ¿cómo sería? Esta nomenclatura va a la mano de los componentes que hacen falta en la alimentación del niño. ¿Ok? Si hablamos de nutrición calórica-proteica, son niños que realmente no comen nada, o la cantidad que comen es mínima. ¿Ok? A diferencia de del Washer-Core, actualmente llamado como desnutrición proteica, en donde hace mención un tipo de alimento que es carente en su dieta, que es el consumo de proteínas, de diversos niños. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos que los niños con marasmo son niños que no comen o el consumo de los alimentos es mínimo de todos los tipos de alimentos, mientras que los niños con Washer-Core tienen una dieta rica en ¿qué? Hidratos de carbono. Es pobre en proteínas, por eso no es nutrición proteica, pero es rica en hidratos de carbono. Su alimentación se basa en carbohidratos. Ojo, aquí entran también las famosas coladitas. Las coladitas son alimentos hipercalóricos poco nutritivos, donde la base es el almidón. ¿Ok? La base es el almidón. Por eso que los niños están gorditos. Aquí vemos entonces que el ser gorditos en los niños es sinónimo de salud. Lamentablemente, por decirlo así, en la población. Y no siempre el ser gorditos es sinónimo de salud. ¿Ok? Hay que saber qué le estamos dando a los niños. Si les dan coladitas,
Las coladitas incrementan el riesgo de obesidad y sobrepeso en los niños. ¿Ok? Entonces, ya está en la imagen, la de la 221. Características de los niños con marasmo, actualmente llamado desnutrición calórico-proteica. Son niños con una pérdida de peso muy marcada. ¿Ok? ¿Qué le dije? Me estás preguntando. ¿Qué dije? ¿Guayacor o malnutrición? Marasmo, ¿verdad? Ya. Por acá se perdieron. Entonces, tenemos que los niños con marasmo, actualmente conocidos como desnutrición calórico-proteica, tienen una pérdida muy marcada de peso. ¿Ok? Y por supuesto, recuerden que estos niños ya están en desmedro. Ya tienen marcada también una baja tabla. Ya comienzan a tener detención de la ¿ok? Esa pérdida de peso muy marcada también se ve reflejada en ellos una gran pérdida de masa muscular y de masa grasa, que es lo que hace un momento me preguntaba Elías y le decía, sí, en estos niños o en un adulto que tenga una pérdida de peso muy marcada, pueden encontrar colgajos a nivel abdominal, es lo que él me pregunta. ¿Ya? En estos casos, estos niños entonces tienen una pérdida de peso muy marcada, ¿ok? Vemos una pérdida de masa muscular, una pérdida de masa grasa también muy marcada, muy deficiente. Su parrilla costal va a ser fácilmente observable, identificable, su parrilla costal, ¿ok? Como hay pérdida de masa grasa que les decía, estos niños se consideran que tienen una fascie de anciano. También se conoce como fascie de chango. El chango es un mono. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay pérdida de un tejido graso que está a nivel del gas meñique. ¿Cuál es esa bolsita? La bolsa de Bichat, de la cual hay muchas mujeres hoy por eso se dan chectomía. Se sacan para tener una cara más fina. ¿Ok? ¿Qué más tienen estos niños? A nivel de la cabeza tienen alopecia. O pueden tener pelo normal o alopecia. Recuerden que yo les dije que la desnutrición crónica severa tiene dos tipos, que son el marasmo y el kwashiorkor. Lo que dije es que al ser el marasmo y el kwashiorkor de nutrición crónica severa, son niños que sí o sí son niños con desnutrición. O sea, no solamente va a verse afectada el peso, sino también la salud. ¿Ok? Entonces, a nivel de la cabeza, el pelo va a tener normal o alopecia, siendo un poco más frecuente la alopecia. ¿Ya? No hay ascitis ni edema. ¿Por qué no habrá ascitis ni edema? Bueno, porque consumen proteínas, pero En pocas cantidades. Eso no hace que exista este desbalance de las presiones. ¿Ok? Vamos con el niño con kwashiorkor. Ah, y olvidé mencionar, ¿sí? Estos niños, al comer cantidades mínimas a nivel intestinal, tienen atrofia intestinal. ¿Ok? También tienen atrofia. Y estos niños, al tener poca cantidad de alimento en su consumo, hay una atrofia. Pero se lo envía Paula. Nunca se lo pasó Paula. ¿En serio? Ya. Pues yo se lo pasé a Paula. Yo pensé que se lo había enviado. no lo quería decir. 7. Eso. Sí los tienen en el chat. Sí. Ábranlo y yo lo entero, ¿ok?
¿Alguna duda? ¿Alguna duda ahorita, chicos? Sí, búscate en el grupo o no estás en el grupo. Es que sí está en el grupo, o sea, ¿ya? Pero si me lo vas a pasar en el... Ahora me dice que le haga decir lo que importa. Ok, ya estamos entonces. Ya. Ok, entonces repito las características de los niños con desnutrición calórico-proteica. Ok, son niños con una pérdida muy marcada de peso. Ok, y esta pérdida muy marcada de peso se va a ver altamente visible porque tienen una gran pérdida de masa muscular y una gran pérdida de masa grasa. Ok. A nivel de cara se considera que se los denominan como fascia de anciano o fascia de chango por el mismo hecho de la pérdida de la gruesa adiposa del chat. A nivel del pelo pueden tener alopecia de manera más frecuente, aunque también pueden haber no cambios significativos, o sea que no exista alopecia, es lo normal. ¿Ok? Va a haber barriga costal muy marcada, aquí puede haber un abdomen excavatum, que su compañero me decía, recuerden que el abdomen excavatum es el abdomen hundido. ¿Ok? Abdomen excavatum, no van a poner abdomen hundido. El abdomen también. O sea, yo me acuerdo que también se puede decir abdomen excavatum. No sé si han visto como abdomen excavatum. El abdomen excavado. Excavado. No, lo que pasa es que su compañera me dice que no, que es abdomen hundido. Si pecto excavatum, yo sé, pero es en latín, ¿ya? Pero el abdomen también se podría decir, ¿ya? ¿Qué más les dije? Ok, son niños sin ascitis ni edema, ¿ok? Con atrofia intestinal, pero sin hepatoesplenomegalia. Perdón, sin hepatomegalia, no hay espleno, a menos que se exista una patología sanguínea, ¿ok? Sin hepatomegalia. Ahora, ¿qué pasa con los niños con desnutrición proteica? Recuerden que los niños con desnutrición proteica son niños que en su alimentación tienen un consumo alto de hidratos de carbono y un pobre consumo de proteínas. ¿Ok? Entonces, en estos niños que tienen un consumo realmente carente de proteínas, sí va a ser característica el edema de miembros inferiores y la ascitis. ¿Ok? Incluso pueden llegar a tener anasarca. ¿Cuál es la diferencia entre anasarca, ascitis y edema de miembros inferiores? El edema generalizado, ascitis un edema a nivel abdomen y miembros inferiores pues localizados a nivel de las extremidades inferiores. Siempre recuerden que el edema de miembros inferiores es un edema que deja fobias, ¿ok? Y estas fobias se buscarán siempre sobre superficies duras. ¿Cuál es la superficie dura que nosotros buscamos a nivel de miembros inferiores? Las fobias. ¿Pero qué hueso? Yo sé. La cara tibial. ¿Ok? Entonces no se olviden de buscar sobre la cara tibial. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, hablamos de
que el edema es malleolar, a veces sobre los malleolos no es tan sencillo la palpación. Búsquenlo siempre sobre la cara tibial. ¿Ok? La tibia está sobre la parte interna o parte externa de la pierna. La interna. ¿Okay? Sin no olvidarse que el tobillo que queda sobre la cara izquierda. A veces veo que tocan perones coronel. Perdón, a veces tocan peronio pensando que es tibia. Y ahí no lo van a palpar fácilmente. ¿Sí? Lo van a buscar sobre la cara tibial. Y pues no se olviden que el edema de miembros inferiores, la citis o la nasarca, está dado por un desbalance proteínico. Son niños que tienen hipoalbuminemia. ¿Ok? Por eso es la pérdida de líquido hacia el tercer espacio. Estos niños, si bien es cierto, el niño con marasmo es un niño que puede estar un poco irritable, la irritabilidad no es tan elevada como un niño con Kwashiorkor. Un niño con Kwashiorkor suele ser un niño muy apático o muy irritable. La fascie, pueden tener fascie de cara al uno, de moon face, muchas veces dado por esta misma anasarca, ¿sí? Y tienen también depresión muscular y de masa grasa, pero esta depresión de masa muscular y masa grasa realmente no es fácilmente visible, ¿ok? ¿Por qué no es visible? Por el edema que tienen, ¿ok? Por el edema que tienen. Por eso es que estos niños, al momento de analizar el peso, pueden tener peso normal o un peso alto. Y realmente es por el edema. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Si bien es cierto, son niños con bajo peso, ahora que les dije que son niños que tienen desmedro, el problema es que tienen un peso falso. ¿Ok? Lo que pesa ahí es su edema. ¿Ya? Y eso es lo que se hace complejo al momento de la detección y pasan como niños bien nutridos. ¿Ya? Son niños que tienen hepatomegalia, ¿okay? Que tienen también una, a nivel intestinal tienen alteraciones. No solamente va a haber una atrofia, sino que también van a tener edema de las asas intestinales, ¿okay? Haciendo que estos niños, para poderlos restaurar a la normalidad, tome mucho más tiempo que el niño con marasmo. ¿Ok? Ambos niños, eso lo vamos a ver luego, su recuperación no suele ser tan pronta y pudieran llegar a necesitar una nutrición más de índole parenteral. ¿Ok? Más de índole parenteral que enteral. ¿Por qué? Por la afectación a nivel intestinal que tienen. Más sobre todo el niño con Kwashiorkor. ¿Ok? Y quizás un signo que muchos han visto, pero quizás no sabían que tenían, eran o son los cambios a nivel del pelo. Lo que se conoce como el signo de la bandera. ¿Ok? ¿Qué es el signo de la bandera? Nada más y nada menos que la decoloración del pelo. Entonces, aquí tenemos niños que racialmente no pueden ser rubios. De repente vemos un niño rubio o con ciertas hebras rubias, partes del pelo rubio. Entonces esa decoloración o el signo de la bandera es porque tiene diversos colores. Entonces no sé si han visto niños en la calle, por ejemplo, yo he visto niños afroecuatorianos que tienen rubio. Y dice la mamá, miren qué lindo que está gordito. ¿Ok? Está gordito, chapudito. ¿Ok? Y hasta rubio se me está haciendo. No se ríe, pero realmente es una tragedia lo que tiene ese niño. Que tiene una desnutrición severa. ¿Ok? ¿Qué cosa? La que mencioné es la desnutrición tipo Kwashiorkor, actualmente me ha llamado desnutrición proteica.
Pero todos los niños que tienen así el pelo que se les hace como que son morenitos y se les hace de diferentes colores, Lo más probable es que sí. A menos que tengas un padre rubio o abuelo rubio, pero tendrías que descartar eso. ¿Ya? O que se lo pintaron. Puede ser que por ahí le tiraron algún tinte al niño. Hay comunas de la Amazonía que se echan tintes, creo que a base de achote, me parece. ¿Ya? Habría que ver, exactamente, habría que analizar. Pero yo he visto niños en la calle que tienen esta decoloración. ¿Ok? Que tienen esta decoloración. Y no necesariamente es porque realmente le han pintado el niño. ¿Sí? Hay que indagar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Que no sea sobre el descanso. ¿Quedó claro entonces? Ok, ahora sí. Vamos a dar el pequeño descanso. ¿Ok? Hasta las 10:10. Son 3 para las 10 hasta las 10:10. Solo para saber cuántos chicos del viernes tengo. Identifico a 2 o 3. 5. Pausa el video.